Buenas noches con todos, estimados magísteres. Bienvenidos a una nueva conferencia que presenta la Asociación de Graduados de SAN, que dictará el magíster Giancarlo Racovi, experto en empleabilidad, reclutamiento y transformación de talento con inteligencia artificial. Lideró el equipo de reclutamiento de Interbank, donde obtuvo el premio de creatividad empresarial y es emprendedor serial, ingeniero informático de la Católica, MBA por Cangis Mellón, docente universitario, y le doy el pase al magíster Giancarlo para iniciar con la conferencia. Muchísimas gracias. Encantado, Gabriela. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Correcto. Sí. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por el pase. Es para mí un placer acompañarlos en esta noche. Ah, Quiero compartir con ustedes una charla que espero que sea absolutamente práctica. Mi nombre es Giancarlo Raicovi. Como les contaba Gabriela, soy fundador de Doctor CB, que es la empresa, que es al mismo tiempo el nombre del primer producto que creamos y el nombre de la empresa que originalmente nos permitió introducir al mercado peruano y latinoamericano varias soluciones tecnológicas que ayudan a las personas a ser más empleables más rápidamente. Quiero entrar directamente en materia y compartirles la presentación que he armado para ustedes el día de hoy. Eh, Espero que me puedan confirmar si la tienen en pantalla y la pueden ver. Lleva como título ¿Por qué no te llaman? ¿Sí? ¿Es correcto? Está cargando, magíster. Perfecto. Apenas la tengan ahí, me confirman para empezar con la conferencia. Perfecto, ahora sí se logra ver. Buenísimo, excelente, muchísimas gracias, Gabriela. El título, les decía, de la conferencia es ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no te llaman? Aunque uno sea bueno. Y esta es, como varias de las cosas que vamos a ver en este tiempo, preguntas concretas que me suelen hacer en términos de empleabilidad. ¿Por qué si estoy haciendo lo que creo que se debe hacer o lo que me han sugerido, no logro tener éxito, aunque sea yo un buen profesional? ¿Por qué mi talento no se logra traducir en oportunidades? Y lo que vamos a tratar de responder en esta charla es a través de algunos ejemplos de errores comunes que solemos cometer y cómo podemos cambiarlos para tener más chances de conseguir el trabajo que soñamos. Entremos directamente en materia, ¿les parece bien? Vamos con lo que suele ser normalmente de los primeros errores. Primero, como apertura, habrá que decir que no es que nos rechacen necesariamente porque tengamos falta de talento, en lo absoluto. Todos los que están presentes en esta sesión, evidentemente, son parte de un grupo selecto de gente talentosa, con conocimiento y con experiencia laboral, que más bien está siendo probablemente sistemáticamente ignorada porque no sabemos cómo poner en valor aquello que hemos aprendido o aquello que hemos hecho. Cometer alguno de los errores que vamos a ver a continuación hace que seamos a veces invisibles incluso para las oportunidades que se presentan en el mercado. No es que tengamos un problema de capacidad, como coloco yo en esta diapositiva. De hecho, tenemos mucha experiencia y tenemos mucho conocimiento, pero el mercado entiende que no ve en nosotros el valor claro o el valor que empate con la necesidad que se tiene. Es decir, para decirlo de alguna forma práctica, nuestro problema no está en la capacidad, sino más bien en que no estamos siendo exitosos o efectivos para traducir el valor que podemos ofrecer de acuerdo a lo que las empresas y las organizaciones están esperando. Veamos. Voy a partir de ahora contarles algunos de los errores, como les decía, más comunes que suelo ah, eh, confrontar cuando me hacen este tipo de preguntas de por qué no me llaman, por qué no es efectiva mi postulación, qué errores estoy cometiendo, son los que vamos a ver a continuación. Y están organizados dependiendo de dónde estoy cometiendo eventualmente el error. Simplemente quiero hacer esta presentación poniendo frente a sus ojos algunos de los errores que cometemos y compartirles al mismo tiempo las soluciones que podrían resolver cada uno de estos problemas.
Sabemos que el currículum vitae es un elemento, es un artefacto fundamental en cualquier proceso de postulación. Normalmente suele ser el documento que da inicio a nuestro manifiesto interés de participar en un proceso de reclutamiento y de selección. ¿De acuerdo? Es el currículum vitae el que normalmente echa a rodar la bolita de la selección, del proceso que vamos a seguir. Y el error, si tuviera yo que calificar el error más grave que cometemos, es justamente este. Por eso quise empezar con esto como número uno. Nuestro currículum vitae en muchas ocasiones no está hecho efectivamente para el puesto al que estamos accediendo. ¿Qué es lo que ocurre? A veces por desconocimiento o ignorancia, a veces por dejadez o flojera, solemos echar mano de un currículum vitae genérico que aplicamos en todos los procesos a los que nos presentamos. El problema es que un CV genérico efectivamente compite con todos y pierde contra todos. El asunto está que en esta línea de pensamiento, si yo uso el mismo currículum vitae independientemente de la posición y manifiesto en mi currículum vitae todo lo que he hecho sin discriminar, y esta es una palabra importante, sin filtrar previamente aquello que le haga sentido al reclutador, puede que lo ahogue en una cantidad de datos que le sean irrelevantes y que nos hagan justamente invisibles para ese proceso. Por eso es importante que el currículum vitae esté preparado para cada posición. No importa, lo voy a decir con esta fuerza, no importa lo maravilloso que haya usted redactado un currículum vitae y que haya aplicado todas las estrategias o tácticas que le puedan haber contado acerca de qué se debe colocar, los logros laborales, que debo colocar números, que si pongo o no pongo foto, todos esos elementos higiénicos al momento de construir un currículum vitae no sirven de nada si es que mi currículum vitae no está en consonancia con lo que la empresa está buscando. Y eso es evidente cuando lo cuento, pero no tan evidente cuando lo aplicamos. Es evidente cuando lo cuento porque uno se puede hacer la idea, claro, efectivamente, si mi currículum vitae no conversa, no empata con la necesidad, evidentemente no me van a llamar. No voy a ser atractivo para la posición. Pero este es un error que comúnmente ejecutamos. Y a veces decimos, por muchas razones, les decía, por desconocimiento y a veces por dejadez. Y decimos, no, ¿sabes qué? Quiero aplicar rápido y pronto, y si hago una cosa específica, por ahí que pierdo tiempo, mejor me mando y vamos a ver con eso si gano algo de tiempo. Y lo que termina ocurriendo es que, claro, entrego un currículum vitae que no hace match con la necesidad. Y al no hacerlo, efectivamente termino entregando un documento que es indistinguible, cuyo valor no se percibe directamente y que nos puede jugar en contra. De nuevo, no interesa cuán bien haya sido este redactado. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo corregimos este error, que es un error básico? Y lo he colocado en primer lugar porque, como les decía, no importa si todo lo demás está bien. Si este elemento en particular no conversa con lo que se necesita, vamos muertos. Ninguna estrategia de selección o de reclutamiento que quiera yo aplicar me va a ser de utilidad. La primera pregunta es, cuando yo digo que haya un match o que haya un alineamiento entre mi currículum vitae y la necesidad, es decir, lo que yo estoy ofertando y lo que la empresa o la organización está demandando, hay que entender que el match lo tengo que hacer entre dos artefactos. Uno de ellos es evidentemente el currículum vitae. Cuando suelo preguntar cuál es el otro documento o cuál es la otra fuente de información con la que tengo que emparejar mi currículum vitae, las respuestas suelen ser de todo tipo. Algunos me dicen, bueno, el currículum vitae tiene que estar alineado con la misión y la visión de la compañía. Sí, efectivamente, en términos generales debería estar, ¿correcto? Pero eso no me asegura nada específicamente. Algunos me dicen, no, yo lo que tengo que hacer es que mi currículum vitae está alineado con la información que publica en la página web de la compañía. Y tampoco se trata únicamente de eso. El match fundamental que tiene que haber, o el alineamiento que tiene que haber entre mi currículum vitae y otro documento, otro artefacto, es el que tiene que existir entre el CV y la descripción del puesto de trabajo.
La job description, es decir, esa descripción estructurada, ordenada y a veces jerarquizada en términos de necesidades que la compañía publica, ¿correcto? Donde se dice, estamos buscando a alguien con estas características y con estas condiciones, etcétera. Ese documento tiene que ser analizado porque allí nos están dando, como decíamos en el colegio, las fijas para los exámenes. ¿No es cierto? Allí viene la fija. Allí se condensa todo lo que la compañía está buscando y cómo lo está buscando y a qué le está dando prioridad e importancia. Ese documento es fundamental, fundamental. Y si no hay conversación entre uno y otro, como les decía, nuestra postulación corre grave riesgo. ¿Dónde debe producirse la coincidencia? ¿Cómo debo yo tratar de empatar mi currículum vitae con lo que la descripción del puesto dice? Claro, la respuesta fácil y sencilla que les puedo decir es, ubiquen ustedes las palabras clave de la descripción del puesto. Pero con eso no les habré dicho nada práctico. Y yo quiero que esta charla sea para ustedes absolutamente práctica. ¿Qué es lo que debemos averiguar? ¿Cómo debemos leer una descripción de puesto como para decir, ah, ya sé lo que es importante? Sí, efectivamente, son las palabras clave, que son palabras o frases compuestas por más de una palabra, que tienen algunas características. Primero, se suelen repetir constantemente en el documento. Si usted en una descripción de puesto ve que se pide a alguien con capacidad de análisis y se indica que una de las funciones va a ser analizar, y uno encuentra análisis, analizar, de manera repetida, analizar, análisis. Evidentemente lo que tengo frente es la necesidad de encontrar un perfil que sea, valga la redundancia y la evidencia, analítico. ¿De qué me sirve eso? Se los voy a contar luego. Pero vamos a tomar nota. Primero, términos o frases que se repitan constantemente en el documento. Va, subrayenlas, tome nota de ellas, distíngalas. Número uno. Segundo, nombres propios. Y vamos a ver esto también con un poquito más de profundidad en el tema número tres. Nombres propios esconden detrás una maravilla, un tesoro para el que postula a una posición. Esconden detrás el nombre de los certificados que me están pidiendo, el nombre de las aplicaciones o herramientas que me piden, en las que me piden tener cierto grado de conocimiento o competitividad, etcétera, etcétera. Voy a postergar esa parte, pero ténganla en la lista. Frases que se repiten, nombres propios. Y por último, vuelva usted a leer, y si lo tiene que hacer más de una vez, hágalo. Hay que analizar la descripción del puesto y entender cuáles son los resultados que allí se señalan. Se pide, por ejemplo, un ejecutivo determinado cuyo rol lo debería llevar a conseguir determinados objetivos. Eso es importante y es fundamental. ¿Para qué sirve este estudio? Porque yo siempre invito a que uno resalte estos términos, los estudie, los incorpore, los interiorice con fuerza. Porque luego tiene uno, esta es la invitación que yo normalmente hago, tiene uno que hacer una mímica, replicar esos elementos en mi propio currículum vitae. Para eso sirve descubrir esas palabras, para que haya conversación, para que haya una mímica, para que haya concordancia entre lo que yo ofrezco y la compañía está buscando encontrar. El tema es que cuando entrego un currículum vitae genérico, normalmente me olvido de esta primera parte y entrego un currículum vitae que sabe Dios si va a pegar, si va a coincidir o no lo va a hacer. Un CV adaptado a cada oferta es lo que hay que entregar con el lenguaje de ese puesto específico. Y ya tienen ustedes tres elementos fundamentales que los invito a revisar y resaltar en los documentos, porque luego hay que hacer la coincidencia perfecta en mi currículum vitae. Y me adelanto a algo que va a aparecer en el punto número 3. La coincidencia debe ser perfecta, literal. Y vamos a ver luego por qué les sugiero que lo hagan de esta forma. Primer error, y fundamental y básico. Uno no corrige este error y envía un currículum vitae genérico y tiene pocas chances incluso de pasar al número 2. El currículum vitae efectivamente expone
¿no es cierto? Es un compendio de todo lo que yo he hecho y he aprendido en el pasado. No es una lista de ofrecimientos hacia el futuro. Es más bien un recuento de estas experiencias académicas y laborales que sustentan mi candidatura. El asunto es que normalmente cometemos el grave error. Este error es igual de importante. Lo coloco en segundo lugar porque el primero es inviable, hace inviable una postulación. Este es altamente impactante también, pero lo he colocado por orden en una segunda posición. ¿De qué trata? Cuando queremos redactar un currículum vitae, normalmente por facilidad, por recuerdo, por memoria, lo que normalmente nos viene a la mente es tratar de contar lo que uno hacía normalmente en su puesto de trabajo. Eso es natural. Es lógico que eso sea lo primero que recordemos. Sin embargo, colocar eso, es decir, hacer un listado de mis roles, de mis responsabilidades o de mis funciones, tiene un gran problema. No me diferencia. Voy a repetir esto. Inundar mi currículum vitae de detalles acerca de los roles, de las responsabilidades o de las funciones de aquello que normalmente yo estaba, entre comillas, obligado a tener que hacer en la chamba, no me diferencia. Vamos a poner un ejemplo absolutamente práctico. Imagínense que están postulando dos futbolistas a un club de fútbol del que nosotros somos directivos. Si el candidato A me cuenta, se limita a contarme los roles y responsabilidades de lo que hace normalmente un futbolista, no me va a contar nada más que yo como reclutador no sepa. Si me va a decir que un futbolista efectivamente tiene que entrenar por las mañanas, que se tiene que alimentar correctamente según lo que el nutricionista le indique o le sugiera, si tiene que acompañar al comando técnico en las charlas técnicas para saber acerca de cómo abordar el próximo compromiso o cómo entender y conocer al próximo rival, que tengo que volver a mi casa y descansar porque es importante, somos atletas, y que al día siguiente y durante probablemente 5 o 6 días que dura la semana de preparación, hago exactamente lo mismo, a mí como reclutador no me aporta nada ese currículum vitae. Eso es lo que tiene que hacer naturalmente un futbolista aquí en la China y en la Cochinchina. Si de eso, ahí no marca diferencia. Lo mismo pasa, trasladando este tema del ámbito deportivo a nosotros que somos profesionales que no necesariamente estamos en el ámbito atlético. Pero si yo, como analista contable, cuento que lo que tengo que hacer es hacer una revisión diaria, periódica, de asientos contables, de ingresos, de egresos, y empiezo a contar lo que natural y normalmente hace un analista contable, que tiene que comparar y conseguir eficiencias para reducir los costos y tratar de proponer mejoras para los ingresos. Eso lo tiene que hacer naturalmente, un analista contable. El problema con esto es que no es que esté mintiendo, pero es que no estoy aportando nada nuevo que me pueda diferenciar. Y aquí viene el problema con este segundo error, que no logro encontrar una forma de mostrarme como un candidato distinto si es que solamente me limito a contar lo que normalmente tenía que hacer. ¿Por qué? Porque, además, entendámoslo, vamos a competir con otros analistas contables, compañeros nuestros, que seguramente trabajan o han trabajado en compañías de la competencia y que han hecho exactamente lo mismo que nosotros, o que tendrían que haber hecho exactamente lo mismo que nosotros. Bueno, y si es así, entonces, Giancarlo, la pregunta cae de madura. ¿Qué debería colocar en mi currículum vitae? Bueno, todo aquello que me pueda distinguir, que me pueda separar del grupo, que me pueda mostrar como un candidato distinto y mejor. Por eso es que se sugiere que el currículum vitae no sea un listado de funciones y responsabilidades que son comunes y que además son inherentes al cargo. Lo que no es inherente al cargo es lo que uno ha logrado en una función en particular. Ese resultado especial, y aquí les voy a dar 2 o 3 tips de cómo identificarlo. Ese resultado especial del que yo me siento orgulloso porque fue un aporte valioso, importante en la organización en la que trabajé.
Independientemente, señores, de si me han dado una palmadita en el hombro o no me la han dado, de si mi jefe ha sido buena gente como para destacarlo en público o en privado, ya sea que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, el logro laboral es justamente ese evento de impacto significativo que he provocado yo en la organización en la que me he desempeñado. Repito, es un evento de impacto significativo. Es algo especial, no es del día a día, no es lo común, no es lo que siempre hago o lo que siempre estoy llamado a tener que hacer porque así aparece en mi set de errores y de responsabilidades diarios. Es aquello que me diferencia. Y vamos a verlo con un ejemplo, porque esto no me pertenece, no es de mi autoría, y esto más bien lo tomo prestado de a quien fue gerente de personas en Google. Laszlo Bock es un referente en temas de empleabilidad mundial. Y este caballero durante muchos años fue justamente el abanderado o la cabeza de todos los esfuerzos de atracción de talento de Google. Y a él le preguntaban, oiga, ¿y usted que ve tanto currículum vitae, que pasa por delante de sus ojos de gente tan talentosa de todas partes del mundo, no nos daría el secretito de cómo armar el mejor CV? ¿Cuál es el CV que consigue atraer las miradas en Google, en una compañía tan importante y tan orientada hacia el talento como es? Y lo que ese caballero solía responder era, miren, justo lo que acabamos de conversar. El mayor error que se suele cometer, o el segundo mayor error que se suele cometer, es que uno lista roles y responsabilidades. Y lo que tiene que más bien contar son los logros laborales, aquello que he conseguido para la organización. ¿Saben cómo verlo? Cuando uno en la noche llega a su casa y dice, se le hincha el pecho de orgullo y dice, ah, qué bien, he conseguido esto. No importa si me aplaudieron, si me dieron un diploma, una copa o lo que sea. O si me dijeron, oye, bien, ¿ah? Y ya está. O una palmadita en el hombro. No interesa. Sé que ha aportado algo valioso e importante. El logro laboral es justamente eso. Y este caballero, Laszlo Bock, decía, no solamente es importante identificarlo, es importante también cómo lo cuentas. ¿Y cómo proponía él contarlo? De la siguiente forma. Él decía, hay que hacerlo bajo una estructura de tres elementos. Era lo que él llamaba la X, Y, Z, la estructura de X, Y, Z de Laszlo Bock. La X es, empiece usted a contar lo que ha hecho como logro significativo empleando un verbo de acción apenas empiece la frase. ¿Y esto por qué? Porque el logro laboral expresado con un verbo de acción permite que yo golpee desde la primera palabra. Ya desde la primera palabra sé que lo que he aportado. Por ejemplo, tienen ustedes en pantalla lo siguiente. Aumenté las ventas en un 25% en 100 meses, optimizando el proceso de prospección. Perfecto, eso es un logro laboral bien enunciado. Y bien enunciado porque tiene un verbo de acción. Aumenté las ventas, aumenté. Hay un verbo ahí en primera persona en tiempo pasado o pretérito, como decíamos en el colegio. ¿No es cierto? Ah, el aumento de las ventas es un elemento significativo porque además viene acompañado de la Y. Y la Y tiene que ver con una forma de cuantificar ese logro laboral. Decir que simplemente aumenté las ventas porque tal, a mí como reclutador no me llama demasiado la atención. Pero si usted me dice que las aumentó en un 25% en 6 meses, ya estamos hablando de otra cosita. 25% en un periodo tan corto. Es decir, no es poca cosa. Esto ha sido un logro evidentemente significativo para esta organización. Y la Z, si la X era el verbo y la Y era la forma de, ah, una forma de cuantificar, una forma numérica, la Z es, bueno, coloque usted un complemento que le ayude a entender cómo se hizo esto, cuándo se hizo esto, por qué, para qué o con qué herramientas se hizo esto, o cuál fue el objetivo que se perseguía o cuál fue el resultado que se alcanzó. ¿Correcto? X, Y, Z. Segundo error que cometemos en el currículum vitae, contar lo que no me diferencia, roles, responsabilidades o función, que yo sí puedo colocar acá, acá quiero hacer una salvedad. Cuando coloco el nombre de la posición en el currículum vitae, puedo, a manera de breve descripción, colocar en una línea, sí, en términos generales, cuáles eran mis roles, responsabilidades y funciones. Muy abreviado, en línea y media. Ojo, usted no está vendiendo el puesto, está vendiendo lo que usted hizo en favor de la organización. Ese es el tema que a uno lo diferencia. Error número tres. Bueno,
a veces ni siquiera resulta que no me rechazan, es que nunca me leen. Y acá pero tiene que ver con lo que contaba en el primer error. Recuerda que hablábamos de nombres propios. Los nombres propios son fáciles de distinguir. Normalmente empiezan con la primera letra en mayúscula y esconden en los nombres propios el nombre de alguna certificación que debo yo acreditar, uno, o el nombre normalmente de alguna herramienta cuyo conocimiento y solvencia también deba yo acreditar. Podría ser una certificación contable, podría ser el nombre de alguna plataforma que deba yo saber manejar al dedillo, etcétera. Ese es uno de los elementos que hay que distinguir como un término clave en el currículum vitae. Y lo clave aquí, además, está en que esos términos tienen, obviamente, si los conozco y si soy solvente en esa materia, yo no estoy diciendo que inventen cosas, pero si los conozco, replicarlos de manera literal en su currículum vitae. ¿Por qué? Porque justamente pasa lo que dice esta diapositiva normalmente. Y es que, dado que el proceso moderno de reclutamiento y selección normalmente, y hay que asumirlo así desde hace varios años atrás, incorpora un actor al inicio del proceso que antes no jugaba, y es que ese actor es un actor que no es humano, sino que es más bien, pensemos en él, en una especie de robot filtrador de currículum vitae. El nombre formal de ese bot, si se quiere, es el de ATS. Y deben haber escuchado seguramente esta palabrita muchas veces. Yo les voy a contar de qué va ATS. ATS son las siglas de Applicant Tracking System, sistema de gestión o de trazabilidad de las aplicaciones. Es un sistema creado para darle la facilidad al equipo de atracción de talento para reunir los documentos y todo lo que se necesite para publicar, tanto para publicar la vacante como para recibirla y prefiltrarla de manera automática. Ese es el corazón del ATS, tanto la publicación como el filtro. Y el tema está en el filtro. Y es que este robot hay que asumirlo de esta forma, por más inteligente que pueda ser hoy día la inteligencia artificial, hay que asumir que no necesariamente todos los ATS son extremadamente inteligentes. Algunos de ellos tienen varios años y algunos hasta décadas funcionando, porque fueron las compañías las que descubrieron con prontitud que la tecnología les podía ayudar a acotar el universo, a reducir el universo de postulaciones para centrarse en un número más manejable. Lo maravilloso del mundo digital es que nos ha permitido postular con un solo clic a 80 puestos, cosa que no pasaba antes. Antes uno, no sé si alguno de los que está acá, imagino que no, pero para que lo recuerden o seguramente lo deben haber visto o lo deben haber contado. Antes uno tenía que acercarse personalmente y entregar en físico, hay algunas compañías que todavía incluso lo hacen, ¿eh? Entregar en físico, a veces en un sobre manila y estar en una cola durante 2 horas para entregar el documento que contenía o el sobre que contenía el currículum vitae. Hoy día no, a través de la comodidad de nuestro hogar, de manera digital, uno da un clic a un botón y automáticamente da su autorización para ser considerado postulante a una de estas oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que esto que para nosotros es una bendición, para nosotros como postulantes, para las compañías terminó siendo un reto enorme, porque ahora recibían cantidades y cantidades de postulantes para un solo puesto o para un número limitado de puestos. Y claro, ¿cómo logro yo identificar dentro de ese mar? Yo les puedo contar que en alguna experiencia, por ejemplo, nos postulaban mensualmente para una posición regular que siempre estaba todos los meses abierta, se estaba prendida en la posición todo el tiempo, nos caían 5.000 postulantes al mes regularmente sin que nosotros hagamos ningún tipo de publicidad mayor ni que invirtamos nada. La gente, por el poder de la marca de la compañía en la que yo trabajaba, nos caían del cielo 5.000 postulaciones. Uno abría el caño y le caían inmediatamente 5.000 currículum vitae. ¿Cómo hago para distinguir entre los 5.000? Ese era el reto grande.
Durante una cantidad de tiempo, les voy a contar y confesar, porque esto medio que lo digo con pena y con vergüenza, no lográbamos revisar los 5.000. Llegábamos a revisar solamente 1.000, 1.500 de los currículum vitae que nos llegaban. Y eso, porque eso consumía una cantidad de tiempo enorme. Si yo me la pasaba revisando todos los currículum vitae, se me acababa el mes y me venía el nuevo proceso, el proceso del mes siguiente. Y claro, sabemos que con 1.000 o 1.500 podíamos dar con la dotación que correspondía, pero dejábamos por fuera 3.500 o a veces hasta 4.000 postulaciones que nunca llegábamos a ver. La tecnología nos permitió acelerar eso y a través del match con palabras clave podíamos podíamos ser un poco más justos y darle la oportunidad a más personas. La tecnología nos permitía justamente eso. Si había coincidencia entre las palabras que estábamos pidiendo, que eran importantes, y lo que usted estaba poniendo en su currículum vitae, bueno, muy bien. Eso me da un indicador de que vale la pena que usted pase a una siguiente fase. Pero si no había coincidencia en un número determinado, ahí nomás quedaba y buscábamos al siguiente candidato. Era así como las compañías desde hace una buena cantidad de años vienen operando. Por lo tanto, lo importante es que, error número 3, no entender este juego y no colocar, vamos, literalmente la palabra que he encontrado en la descripción del puesto. Literalmente, si en la descripción del puesto a usted le dicen, oiga, tiene que usted ser ducho, tiene que tener solvencia en el manejo de herramientas ofimáticas, ponga en su currículum vitae que tiene experiencia y conocimiento en herramientas ofimáticas. Si considera que Excel, PowerPoint o Word es una herramienta ofimática, no ponga, y vio que la job description la han llamado herramienta ofimática, ponga literalmente experiencia y conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas. Si quiere entre paréntesis Microsoft Office, ponga Word, Excel, PowerPoint o la que usted maneje, pero replique el término o las frases cuando estas son palabras clave. Por eso que es importante hacer esta mímica entre lo que la job description está pidiendo y lo que su currículum vitae está ofreciendo. El robot, no hay que asumir que el robot va a ser inteligente y va a entender que si usted coloca algún término, va a decir, ah, bueno, este término no aparece exactamente como lo hemos pedido, pero es un sinónimo o es un producto ejemplificado de esto que estamos pidiendo de manera general. No lo asuma, porque ese puede ser un error que lo puede dejar por fuera. Un cuarto error. Eso suele ser un poquito más sofisticado, la verdad, pero es un error al fin y al cabo. Cuando, y acá entramos ya no solamente a ver el tema de currículum vitae, sino entramos a LinkedIn. ¿Qué diferencia hay entre el currículum vitae y LinkedIn? Diferencias notables. Si yo les decía en el currículum vitae que había que ser muy específico, en el caso de LinkedIn voy a tener que pedirles que sean lo más detallados posibles. ¿Por qué? Porque el currículum vitae normalmente se presenta para un proceso específico. En cambio, LinkedIn es como una especie de escaparate abierto las 24 horas del día, ¿cierto? Uno coloca determinados elementos y están expuestos ahí las 24 horas. Cualquier persona de cualquier lado del mundo puede o no ver su descripción de LinkedIn, que debería estar, dicho sea de paso, actualizada también. Pero justamente porque no tenemos control, a diferencia de lo que sí pasa con el currículum vitae, que yo entrego este CV para esta posición. En el caso de LinkedIn, más bien está abierto a todo el público las 24 horas del día. Por lo tanto, debería yo tener un perfil lo suficientemente amplio y detallado, a diferencia de lo que les he sugerido para el tema del currículum vitae. Ahora, Giancarlo, ¿cómo es que no haya coherencia entre uno y otro? Si uno está redactado de manera específica y el otro es una descripción mucho más amplia y detallada. Bueno, la coherencia tiene que darse porque el CV, debería estar contenido dentro del perfil de LinkedIn. ¿Se entiende eso, no? El perfil de LinkedIn debe contar todo lo que usted sabe y todo, porque no tenemos control acerca de quién exactamente nos va a visitar. Imagínese que usted pone una vitrina y la pone en la puerta de la calle y no sabe quién va a ser el transeúnte que va a pasar por ahí. Y no sabe uno exactamente qué le puede llamar la atención. Con la job description, para una posición en la que yo presento mi currículum vitae, sí sé exactamente lo que le llama la atención. Pero cuando me pongo en el público, me pongo en el perfil de LinkedIn, no sé necesariamente
lo que puede jalarle el ojo a un reclutador, necesariamente. Así que yo tengo que exponer todo. Y la relación que hay entre LinkedIn como un perfil paraguas, si se quiere, es que este debe contener lo que el currículum vitae dice. Le voy a hacer un ejemplo concreto. Mi perfil de LinkedIn habla de todo lo que yo he hecho. Sin embargo, yo tengo versiones de currículum vitae que luego adapto eventualmente cuando me la piden, pero que, por ejemplo, cuando la presento para el ámbito académico, porque, por ejemplo, dicto clases en algún centro de estudios, tengo que darle una orientación mucho más centrada al tema académico. A diferencia de lo que pasa cuando, por ejemplo, lo hago para el ámbito privado o corporativo. De eso se trata. El perfil es invisible en el en LinkedIn porque no he sido capaz de ser generoso con la descripción de todos los detalles que había que colocar. Y claro, ocurren cosas como esta. Coloco bachiller en administración, que es demasiado genérico. Coloque usted detalle. Si tiene expertise en particular en algún elemento valorable por la industria, póngalo. Y si tiene que colocar análisis de datos y SQL porque es una herramienta importante, o Power BI, y lo tiene durante una cantidad de tiempo, colóquelo dentro del headline, porque eso le permite a usted esa visibilidad que no puede controlar cuando publica en LinkedIn. El error número 6 que quiero compartir con ustedes. Estamos jugando un juego saturado. ¿Cuál es el juego saturado? El juego de lo visible, de lo predecible, de las postulaciones abiertas. Y es un juego en el que yo me tengo que pelear contra todo el resto del planeta. El juego inteligente, la estrategia inteligente para quien está buscando trabajo es no hacer esto, que es lo más sencillo y lo más simple, es tomarme el trabajo de buscar trabajo. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es, sí, hacer una chamba de apelar a mi red de contactos, de acercarme a las posiciones cuando recién empiezan a aparecer. ¿Cómo lo debo hacer de manera inteligente? Primero diciéndole al público y al mundo que estoy dispuesto, estoy en búsqueda de trabajo y contárselo a mis amigos y ampliar y hacer networking y contar que estoy en un proceso de búsqueda para que mis amigos sean conscientes y me puedan recomendar y verán ustedes que ni siquiera mis amigos, porque la teoría dice que las oportunidades no se dan entre la gente que normalmente está cerca de nosotros, que ya nos las hubiera dicho, sino más bien en los lazos débiles. Aquellos que están lejos que no vemos hace mucho tiempo. Yo acabo de tener, por ejemplo, una sesión con unos compañeros que no me veía hace 20 años, que no sabían cómo había evolucionado mi carrera, pero cuando les conté un par de cosas me dijeron, oye, pero me cuentas, perfecto, pásame tal y yo te contacto con alguien que conozco que podría ser perfecto. Mis amigos, los que ya me conocen, seguramente ya me lo han contado, ya me lo han dicho, ya me han puesto en contacto, si lo supieran, con alguien que pudiera acercarme a una posición de trabajo, pero normalmente son estos nodos, estos lazos débiles, los más externos, aquellos de los que uno a veces no sospecha o que no ve hace mucho tiempo, que son los que están conectados con otras redes que para nosotros no son tan visibles, pero son las que nos abren mucho más oportunidades. Cuando yo solamente juego, ojo, no estoy diciendo que no postulemos a las opciones públicas, hay que hacerlo, perdón, pero el 70% de las vacantes no están allí. Llegan allí porque no han podido ser satisfechas, cumplidas, no se han encontrado los candidatos y han tenido que progresar hasta ese punto. ¿Dónde tengo yo más oportunidades? Apenas la posición se declara vacante. Un amigo me puede decir, oye, Giancarlo, ¿sabes qué? Están buscando a alguien como tú. En mi chamba justo se acaba de ir tal persona, o porque la han promovido, o porque ha salido, o acaban de colocar esa nueva posición. Si yo logro encontrar la posición en ese momento, donde recién está germinando la necesidad de cubrir una posición vacante, tengo muchas más posibilidades de jugar el juego de los portales, donde tengo que pelear una posición con miles de personas al mismo tiempo. Error número 7: no practicar para mis entrevistas. Ese es un error del que un entrevistador se da cuenta, pero casi al tiro. Esto es inmediato. Hay que practicar las entrevistas, hay que sacar músculo. Es como en el fútbol, cuando uno logra automatismos con su compañero, uno corre para la derecha y el compañero ya está esperando el centro porque sabe que esa es la jugada que hemos practicado toda la semana. Eso es lo que debe ocurrir cuando uno postula. Debe practicar las entrevistas y debe darle a sus historias
una estructura que me permita no perder necesariamente la espontaneidad. Alguna gente me dice, ya Carlos, pero sabes que a mí me gusta ser muy espontáneo y tal, y está bien. Pero si vas a ser espontáneo, inventar cosas y al mismo tiempo darle estructura, vas a tener un juego mental bien complicado que resolver al mismo tiempo. Y encima, métele ahí los nervios que normalmente surgen en un proceso de esta naturaleza. Es bien difícil. Es mucho mejor cuando yo he practicado mis entrevistas y cuando puedo casi decir las respuestas de manera automática. Ojo, no estoy diciendo que uno se aprenda de memoria las respuestas, pero que tenga más o menos una noción de qué cosa puede contar, en qué circunstancia, decirlo con automatismo y estructuradamente. Es decir, las historias no se tienen que contar porque me acabo de ocurrir y empiezo por acá y luego paso al final y luego paso al capítulo 2 y luego al 28 y luego me retrotraigo al capítulo número 6. No. Debe usted contarla con una estrategia y una estructura, como una historia. Y normalmente la estructura que se suele sugerir es la que lleva por siglas STAR, STAR, como estrella, donde yo planteo una situación, primero qué es lo que estaba pasando, cuál fue el desencadenante, lo que ocurrió, cuál fue la tarea o la acción que yo ejecuté para resolver un problema y cuál fue el resultado que se obtuvo a partir de eso. Eso me da cierto orden, estructura y le permite a la persona que me está escuchando darle continuidad y comprender mejor lo que yo estoy expresando. Mire, cuando uno falla, este es el error número 8, no falla en una sola cosa. Normalmente esto lo he visto sistemáticamente. Las fallas suelen darse en el sistema porque no tengo estrategia, no tengo metodología. Y claro, si fallo en dos o tres puntos, el proceso se me cae completamente. O a veces basta con que falle con uno y ya está por fuera. ¿No es cierto? Lo importante es entender que el proceso de selección es justamente eso, un proceso que necesita metodología, que necesita sistematicidad, que necesita práctica, que se necesita, al que uno necesita entregarse en cuerpo y alma porque es un trabajo conseguir chamba. Es efectivamente eso. Y hay que hacerlo con estrategia y con orden, hay que saber contarlo, hay que acercarse a las personas que toman la decisión. Hay gente que me dice, Giancarlo, pero sabes que yo no necesariamente tengo siempre acceso a gente que toma la decisión, no importa, acérquese, véalo en buena onda, sea un stalker, pero positivo, no para hacerle la vida miserable a esta persona, sino para entender, oiga, esta persona que toma decisión, que podría ser mi jefe, de esta compañía que además a la que le he echado el ojo, ¿qué ve? ¿Qué valora? ¿Qué publica? ¿Con quién se junta? ¿Qué cosa cuenta en sus redes sociales? ¿Qué es importante para esta persona? Si logro conseguir además una entrevista y tengo a alguien que me pueda poner frente a él y yo pueda aportarle algo en esa comunicación para que, claro, no vaya yo solamente a pedir que me oigan y que me den una oportunidad, sino que este sea un intercambio de valor. Esa es la estrategia que se tiene que seguir normalmente cuando uno establece sus redes de contacto, intercambio de valor, y normalmente debo ser yo el que empiece dando algo para luego poder reclamar algo de valor para mi parte. Cuando logro hacer eso, entiendo de qué va la profundidad de esa posición, cuáles son sus necesidades y cómo me puedo acercar de manera más inteligente a quien podría ser eventualmente mi próximo jefe. Y eso es lo importante. Hay temas técnicos y tácticos que hay que resolver, como los que hemos visto ahora y para los que les he dado algunos ejemplos concretos, pero esto hay que tomarlo y abordarlo con esta ah, altitud de miras. Es decir, esto es un sistema, este es un proceso en el que hay que ser claro, visible y coherente. Tiene que haber coherencia entre lo que digo en mi currículum vitae, con lo que expongo en mi LinkedIn y la forma en que me presento para las entrevistas de trabajo. La empleabilidad es un sistema, está compuesto por varios pasos y varias etapas que están concatenadas, que están unidas, que están engranadas. Es un proceso que puede hacerse de manera reproducible, no es suerte. Bueno, a ver, hay gente que tiene alguna fortuna de encontrarse con alguien o tener los contactos precisos o tal. Ok, si usted no los tiene y hay que chambearlos, tiene que aplicar un sistema y tiene que hacer que este acercamiento se haga de manera sistémica.
¿Cómo se alinea todo esto sin perder meses? Saber lo que está mal ayuda, pero no lo soluciona. Hay que aplicarlo. Y hemos visto ejemplos de cómo se corrige en el currículum vitae, cómo me presento. Y en ese sentido, los dos artefactos que nos ponen los reflectores encima son el currículum vitae y el perfil de LinkedIn. En el caso de estrategia de entrevista, acá implica esto que yo tenga que comportarme de determinada manera y tenga que practicar para conseguir esas habilidades. ¿Ok? El currículum vitae y el perfil de LinkedIn son documentos que se redactan, que se escriben, que se pueden mejorar, pero que son documentos estáticos finalmente. Lo dinámico es la entrevista, es el acercamiento y la dinámica que tengo con la compañía a la que yo quiero postular. Allí hay dinámica de movimiento cuando uno hace una postulación. Y para conseguir esa dinámica, debo necesariamente hacer lo que hacen los atletas. Uno tiene que ser un atleta de la entrevista. ¿Cómo consigue la perfección un atleta? Practicando, practicando y practicando. Una y otra vez, hasta que las cosas salgan casi de manera automática. Hay artistas, atletas a los que admiramos por su desempeño en la cancha, pero hay muchas cosas que no se ven en la oscuridad de las madrugadas en las que practican, cuando van antes que el resto de sus compañeros, cuando se quedan hasta tarde practicando un movimiento una y otra vez, que es lo mismo que deberíamos hacer nosotros, a pesar de ser profesionales y no ser necesariamente atletas. Yo les quería contar además una buena noticia que complementa un poco lo que hemos visto y que si tienen ustedes las ganas de explorar, encantadísimos, les vamos a dar también como parte de la alianza que tenemos con AGESAN, la posibilidad de acceder a una herramienta que es justamente eso, integral, un superacelerador de búsqueda de empleo. Hemos creado una herramienta que responde al nombre de Jobbox, que es una especie de caja de herramientas para encontrar empleo, que les permite tanto optimizar su currículum vitae como su perfil de LinkedIn, como practicar para entrevistas, entrevistarse con la propia máquina y recibir feedback inmediato de lo que uno ha dicho, de cómo lo ha dicho y de cómo ha hecho acompañar su lenguaje no verbal en su respuesta, que es casi como un gimnasio para poder alcanzar ese grado de perfección y seguridad que se necesita al responder en una entrevista. Permite conectar todo lo que hoy día está suelto. Voy a mostrarles mientras voy contando rápidamente cómo es Dropbox para que se den una rápida idea del producto y de la plataforma. Y vamos a compartir con ustedes, seguramente voy a hacer esto que esté ah, avanzando a una velocidad mayor, permítame por favor, a una velocidad mucho más rápida de lo natural para justamente darle más dinámica. Ah, permítame un segundito. Voy a reducir acá y vamos a ir al doble de velocidad de lo que normalmente vamos para que puedan ustedes conocer un poco de esta solución que está a su disposición. Es una herramienta que efectivamente nos permite revisar el currículum vitae. Ah, Uno carga el CV y eventualmente puede, ah, voy a colocarlo en mejor calidad para que se pueda ver esto mejor. Cargar el currículum vitae y obtener un diagnóstico completo, profesional y personalizado, sabiendo lo que uno tiene que cambiar. Y lo mismo que ocurre con el currículum vitae, luego lo vamos a poder hacer con el perfil de LinkedIn. Colocar una dirección de LinkedIn donde esté nuestro perfil, analizarlo y encontrar una revisión completa de todos los elementos, incluyendo la fotografía de perfil, los titulares, ah, cómo se analiza el resumen o el summary de nuestro perfil de LinkedIn, si cumplimos con todo lo que hay que cumplir y además nos da una propuesta escrita y redactada en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio idioma, para que haya consistencia con lo que hemos colocado. Además del perfil de LinkedIn, también tenemos la opción de practicar entrevistas de trabajo, y era un poco lo que les contaba, cómo generar ese músculo comportamentales o técnicas. Uno elige una pregunta en particular y a partir de ahí se presenta, ese soy yo, presentándome frente a la cámara, respondiendo en un periodo determinado, para que luego Jobbox nos dé un diagnóstico completo, profesional, personalizado de lo que he dicho y de cómo lo he dicho eventualmente. Ese análisis es muy completo y nos ayuda a ganar confianza para saber si lo que hemos dicho
está correctamente formulado y si es coherente con todo nuestro perfil. Además, podemos saber dónde brillamos. Hay pruebas psicométricas que nos pueden orientar a cómo aplicar nuestras características de personalidad y aprovechar esas características en favor de nuestra postulación. Y tenemos además un agregador de ofertas de trabajo que nos permite buscar en todos los portales, en un solo lugar, tenemos agregadas todas las opciones para que no haya necesidad de que uno esté paseándose portal por portal y creando una y otra cuenta, cuando en realidad la misma oferta podría estar en varios lugares. Y yo podría aprovechar, por ejemplo, que esta misma oferta que está, por ejemplo, también en LinkedIn, donde yo ya tengo una cuenta, me sirva para aplicar con rapidez y no tener que estar creando ninguna postulación o ningún registro en nuevos portales. Me evito todo ese trabajo. Además, Dropbox tiene una característica interesante, tiene un asesor virtual, empático, que nos ayuda, dependiendo de cómo nos sentamos y nuestras características de personalidad, nos va llevando y nos va acompañando de la mano para contarnos que, oye, han pasado tantos días desde la última visita, hay que poner un poquito de disciplina, nos empuja cuando corresponde, nos alienta y se alegra con nosotros en cada uno de los pasos y nos va llevando por todas estas opciones de manera empática y nos va llevando por cada una de estas opciones para entender lo que hay que hacer eventualmente de manera efectiva para postular a una posición. No te prepara para buscar, te prepara para avanzar. No te dice solamente qué cosa hacer, se ayuda a hacerlo mejor y más rápidamente. Esa es la propuesta de la posición. El mercado no siempre premia al mejor, y esto podría sonar injusticia, pero bueno, premia al que demuestra que lo es. Y vamos a contarles a ustedes la oferta y la promoción que tenemos para que puedan aprovechar una herramienta, si lo desean, de esta naturaleza, para que pueda acercar y acortar el tiempo que tienen ustedes de postulación. Hacerlo más efectivo, hacerlo sistemático, hacer que se pueda mover con mayor rapidez hacia el trabajo que ustedes desean. Esta es la charla que había preparado para ustedes. He procurado hacerlo hasta este momento, eh, haciendo que pueda compartir con ustedes algunos conceptos que sean prácticos, que sean aplicables y que les sean de utilidad de aquí en adelante. Yo quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Quedan algunos pocos minutos, no quiero abusar de su tiempo, pero había muchas cosas que ver y espero que la charla haya podido cumplir con el objetivo de compartir con ustedes estos conocimientos que suelen ser los errores más comunes a los que nos enfrentamos o que reconocemos los reclutadores en las postulaciones a las que tenemos acceso. A su disposición, para cualquier tipo de pregunta o curiosidad, muchísimas gracias por el reconocimiento y por el tiempo que nos han entregado, Gabriela. Yo estoy a su disposición para cualquier pregunta que pudiera eventualmente intentar responder. Muchas gracias por la conferencia. En todo caso, sus preguntas, por favor, hacerlas por el chat para poder que el profesor las pueda leer. Muchas gracias. Perfecto, acá veo algunas. Tengo una de ellas, que Carla Guamán, que dice, eso quiere decir que en vez de describir las funciones, considere los logros obtenidos. Sí, exactamente, Carla. Eh, esa es la recomendación específica. Como te decía, las funciones no te diferencian. Las funciones que tienes que cumplir tú en una posición son probablemente las mismas que cumpla un colega tuyo en la compañía de la competencia. Y con eso no vas a poder diferenciarte de esa persona. Lo que sí te diferencia, más bien, son los logros, lo que tú has aportado de manera especial a esa organización, que no va a poder ser comparable necesariamente con el competidor de la otra compañía. Por eso que los logros laborales son fundamentales en el elemento que es central del currículum vitae. Si a mí me preguntan cuál es el corazón del CV, la parte de experiencia laboral es la que marca la diferencia. Normalmente cuando tengo que tomar una decisión, normalmente esa decisión está basada por la solidez que tiene la parte de experiencia laboral. Y en particular, el corazón del corazón son los logros laborales. Josela, o Yosela, espero pronunciarlo bien, me pregunta, ¿el tema salarial debe ser siempre incluido en la postulación? El tema salarial va a ser incluido durante la conversación del proceso, durante la conversación del proceso.
Yo no sugiero que lo converses, que lo expongas tan prematuramente como para incluirlo, si no te lo piden en el currículum vitae. A ver, el proceso de selección es casi un proceso de enamoramiento. Vamos a poner un paralelo con un proceso que seguramente todos manejemos. En la primera sesión uno no le declara el amor a la persona con la que está saliendo, ¿no es cierto? Uno espera conocerse, profundizar, tener una segunda cita, ¿no es cierto? En una uno va al restaurante, en otra puede ir al cine o puede ir a ver una película. Uno va evolucionando y así también pasa en un proceso de selección. En la primera no debería decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, mis intenciones son las siguientes. Yo con usted me gustaría casarme y quiero tener con usted dos hijos. Pero conozcámonos primero. No nos adelantemos todavía en los hechos. Uno puede revelar demasiada información si es que pone lo salarial o antepone lo salarial antes que el afán de verdad de querer conocerse ambos, ambos. Porque el tema de conocimiento es de ambas entidades, de la empresa que a usted lo quiere contratar, pero de usted también como candidato para saber si esta es la empresa en la que le gustaría dedicar la mayor parte de su tiempo. Hablar del tema salarial prematuramente podría enfriar la relación. Háblelo cuando se lo propongan, ¿ok? Pero no lo anticipe desde la postulación inicial. Esa es mi recomendación. ¿De acuerdo? María Isabel Argumedo me dice en entrevista personal qué debemos mostrar. A ver, no entiendo muy bien en qué debemos mostrar. Si lo que te refieres es mostrar como actitud o como conocimiento o como solvencia, o sea, estoy siendo muy genérico por ahí. Si de eso se trata, a mí me gusta entrevistar a alguien que venga con seguridad, que conozca, que haya hecho la tarea y que conozca mi empresa y que me venga a contar cómo esta persona me va a aportar a mí. Eso es un tema bien importante. En las entrevistas a veces el ego nos gana y en un exceso de venta contamos demasiado de nosotros cuando no entendemos correctamente que de lo que se trata es unir los puntos. Que lo que yo hable de mí esté relacionado con cómo eso aporta a la compañía. De otra forma, no le hace sentido, ni le va a llamar la atención, ni va a hacer que mueva una ceja al reclutador. Que me digas que tú has sido astronauta en tu vida pasada y tal, 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 y que haces esto de acá, cuando no tiene conexión con la carrera y con la necesidad que tenemos ahí atrás, pero te lo puedo escuchar como amigo, como pata después de la entrevista, pero el día de hoy estoy buscando a alguien que me ocupe esa posición. Entonces, tengo que escuchar lo que tú has hecho y lo que has aprendido en función de lo que también has averiguado de la compañía y lo que has averiguado de la descripción del puesto. Ahí te he contado, te las he dado calentitas. Ahí están todas las cosas que necesitamos para poder complementar. Que tú me cuentes eso es lo que se necesita, es lo que debe mostrar en una entrevista. Solencia, seguridad, cercanía, empatía, entendimiento de la compañía y su necesidad, entendimiento de saber que tu perfil es la mejor alternativa para llenar esta posición vacante. De eso se trata María Isabel. Y eso se consigue con investigación previa y se consigue con práctica continua antes de la entrevista. Y por último, si quieres un ingrediente más, con la empatía para saber cómo conecto esto con esto de acá. ¿De acuerdo? Profesor, Carolina Pérez me pregunta, ¿es necesaria una foto en el CV? Veo que algunos no la colocan, pero también he visto que es por el tipo de formato de CV. Carolina, esa es la pregunta del millón de dólares, así que voy a cobrar un millón de dólares para responder esa pregunta. Mira, mi respuesta es la siguiente. En la medida que no te lo pidan, no la coloques. Y no deberían pedírtela. Porque, es más, te cuento, en algunos países derechamente está prohibido colocar fotografía. En algunos, con ciertos rezados, se suele pedir. Nosotros que seguimos un poco la tradición de las escuelas de negocio americanas, no deberíamos colocar el currículum vitae y las empresas no lo deberían pedir. Quiero decir, la tendencia moderna es que la compañía tome una decisión de contratación independientemente del aspecto que tenga yo. Porque la fotografía no dice nada más de mí que solamente el aspecto de mi rostro. ¿De acuerdo? No dice nada acerca de mi capacidad profesional, de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi solvencia. No dice nada. No dice nada. Pero mete mucho ruido.
Ese es el problema. ¿Por qué? Porque dice de mí si soy alto, si soy bajo, si soy gordo, si soy flaco, si soy pelucón o como yo, si soy pelón. Pero nada de esto, por más risa que nos pueda dar, tiene que ver con mi capacidad profesional y académica. Por lo tanto, ¿para qué lo voy a contar? Si no aporta en la discusión. Salvo que usted postule alguna posición en la que su rostro tenga un papel preponderante. Y a veces yo decía, bueno, puede ser en actuación, pero ni siquiera, porque en actuación uno se maquilla y puede parecer más joven o menos joven, o puede parecer de un género o del otro. La verdad, me es muy difícil encontrar una posición en la que yo pueda sugerir que coloque usted la fotografía. En pro de no colocar ruido y que no perturbe una lectura objetiva del reclutador de su perfil, yo le sugiero a Carolina que no coloque la fotografía. Y como le digo, derechamente en algunos países incluso está prohibido. Está prohibido. Aquí no necesariamente, y sé que algunos portales hasta lo exigen. Si a mí me preguntan si eso es correcto o no, no, definitivamente no. ¿Qué sentido tiene que a uno que me validen el rostro? No sé si alguien me puede explicar eso en términos prácticos. ¿De qué aporta algún rasgo facial o étnico, si es que se puede eventualmente leer a partir de la fotografía? Tiene ningún sentido, ninguno. Yo lo que estoy buscando es alguien que sepa o haya hecho lo que necesito que esa posición vacante haga, o que ocupe esa posición vacante haga. ¿De acuerdo? Así que mi recomendación es no fotografía. Hay discusiones, Carolina. Hay gente que dice, no, yo sí estoy a favor de la fotografía. Perdón. ¿Y sabe por qué se producen esas discusiones? Porque no hay un estándar para armar un currículum vitae. No hay un ISO 9028-37 que nos diga exactamente lo que hay que hacer. Pero sí hay un conjunto de reglas no escritas que el mercado laboral da por aceptadas. Y una de esas reglas es, si usted no le pide la fotografía a Carolina, no la coloque. Es mi recomendación sincera y preocúpese porque el contenido de su currículum vitae sea lo suficientemente sólido para demostrar que usted es la candidata ideal. Eh, Fotografía, ¿existe un formato en particular recomendado para elaborar un currículum vitae? Miren, a ver. No necesariamente, pero yo sí recomiendo algunas cosas en particular. Que el formato que usted vaya a elegir sea un formato de columna única, si se quiere. Les voy a explicar por qué. Cuando el formato tiene muchas columnas o tiene imágenes o elementos, pueden perturbar la lectura del robot, de este ATS del que hablábamos. El ATS puede ser muy bueno reconociendo palabras, pero a veces no es tan bueno reconociendo imágenes. A veces simplemente ni las reconoce. Y hay gente que, por embellecer el formato de su CV, coloca imágenes que el robot no va a poder leer. A veces el propio nombre o el nombre de las secciones aparecen como fotografías que el robot no entiende y con las que se termina traslapando una cosa con la otra. Mientras usted pueda entregar un formato textual, normalmente en PDF, que es lo que se suele pedir. ¿Por qué PDF? Porque no es inalterable, pero es el que más complicación tiene para ser modificable. Word lo modificas en dos patadas. El PDF, un poquito más. No es inmodificable, pero exige un ejercicio un poquito más elaborado. Eh, y cuyo contenido sea textual en una sola gran columna es el formato que yo recomiendo y que normalmente es el formato amigo de los ATS. Entienda usted que a diferencia de lo que dice el dicho de que hay que matar un pájaro o dos pájaros de un, ¿cómo es? Dos pájaros de un solo tiro, ¿sí? En el proceso que usted va a participar, tiene que matar tres pájaros. Tres, ¿no? A falta de dos, tres pájaros. El primer pájaro es el ATS. Entonces, tiene que hacer lo que sea necesario para que el ATS lea bien su currículum vitae. Luego de pasar el ATS, ese documento, el mismo documento, va a pasar seguramente al reclutador de recursos humanos. Y finalmente, ese mismo documento va a terminar en las manos de quien podría ser su jefa o quien podría ser su jefe. Por eso me refiero yo y digo, hay que matar tres pájaros de un solo. El ATS, el reclutador y su próximo jefe.
Una consulta. En nuestro rol de reclutadores, ¿cómo averiguo malos antecedentes policiales y o judiciales del candidato? Esa es una pregunta que puedo responder yo por fuera, pero creo que el público que tenemos acá más bien son de candidatos y de postulantes. Permíteme eso, discúlpeme Rodolfo, pero voy a tratar de pasar preguntas que puedan ser lo más generales para el público que tenemos ahora. En los filtros de herramientas de selección, si la solicitud piden indicar el tema salarial, debes indicarlo, debes indicarlo si es que te lo piden. A ver. A ver, ¿qué es lo que yo suelo recomendar cuando me piden hacer algo o poner algo y yo me siento incómodo o incómoda para poner? Primero, nadie me obliga a postular ese puesto, partiendo por ahí. Así que si no quiero colocar la foto o no quiero colocar el tema salarial, o si es tan importante para ellos el tema salarial más que el encaje y no me siento cómodo con eso, no tengo por qué postular esa posición. Número uno. Si quiero seguir ese juego y quiero entrar voluntariamente a ese juego y quiero poner la foto porque me la han exigido, bueno, pues entro a ese juego. Y si tengo que colocar algo en el tema salarial, bueno, hay que hay dos cosas. Si usted puede colocar un rango, podría jugársela bien. Pero ojo, el rango también tiene sus pros y sus contras. Cuando usted coloca un rango del 1 al 3, adivine qué salario le van a proponer. ¿3? No, le van a proponer uno. Entonces, el rango salarial es un juego que hay que saber jugar. Porque, claro, apenas te lean del 1 al 3 van a decir, bueno, este va a estar contento con el uno. Es más, probablemente hasta menos de uno, seguramente. Lo debe haber inflado un poquito. Se puede conseguir. Y se sabe cuáles son los salarios. Y uno lo puede saber. Tiene compañeros, tiene amigos, tiene referentes. Hay herramientas en el mercado para poder saber eso. Y le puede preguntar también uno a ChatGPT cuánto es lo que pagan en tal lugar y tal. Glassdoor le puede dar una referencia en otras latitudes también. Se puede saber. Si a mí me preguntan, mire, si a la compañía le interesa tanto el tema salarial, lo antepone a la necesidad de primero querer conocerme, no estoy tan seguro de si esa es la empresa en la que yo trabajara. Es un tema personal, pero creo que entienden el concepto, ¿no? Si hay que ponerlo, colóquenlo, sean estratégicos en colocarlo, y si colocan rangos, como es lo que normalmente se suele sugerir, entiendan que no le van a proponer a usted. Si usted dice, yo quisiera ganar entre 1 y 3, no le van a ofrecer 5, ni tampoco le van a ofrecer 3, le van a ofrecer uno seguramente, o un poquito menos que uno. Eh, Así que hay que saber jugar esa carta inteligentemente. Ah, que le preguntan, me dice aquí Eddie, que le preguntan el horario y el sueldo, y de forma práctica lo menciono para hacer un filtro más y citar solo a los que están interesados. Bueno, en realidad uno tiene que demostrar que está interesado completamente, y si el horario es un obstáculo o lo puedo yo vencer, hay que contar. Bueno, tengo este problema, pero lo puedo resolver. El tema salarial, de nuevo, es la misma respuesta anterior. Es la misma respuesta anterior. Es simplemente colocar el fit y poder rescatar a la gente, como dices tú, prematuramente para saber con quién me quedo, eventualmente con quién puedo contar. Esas son posiciones. Si es una posición, a ver, estamos hablando con profesionales de valía, ¿no es cierto? No estamos hablando de posiciones masivas en las que, en fin, vean ustedes qué carta tienen que jugar. Si a mí me preguntan, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Que no tiene nada que ver con, pero es un proceso de selección también, ¿ah? Cuando yo iba a buscar un colegio para mi hija, llegué tarde a un colegio que quise yo considerar como alternativa B. Ya tenía la A fija y me dediqué y la chambié con todo, pero me dijeron, tengo una alternativa B, porque el día de hoy las entrevistas no se hacen a los chicos, se les hace a los padres. Y si esta primera que te gusta, no puedes poner todos los huevos en una canasta, típica también frase. Busca una alternativa B. Y la busqué en un colegio, no voy a decir el nombre del colegio. Pero me acerqué al colegio y les dije lo siguiente: ¿saben qué, señores? Estoy preocupado porque sé que el proceso ya venció. En teoría tenía que haberme presentado yo la semana pasada, pero quiero ver si puedo todavía postular. Porque quiero, en fin, estoy viendo otras alternativas, pero me gustaría también contar con ustedes como una posición. Dijeron, sí, ¿sabe qué, señor Giancarlo? Eh, ya venció, lamentablemente. Pero una pregunta, ¿usted tiene 20.000 soles para poder matricular a su hija? Si es así, podemos empezar el proceso. No es broma, eso me pasó. Yo me di media vuelta y me fui. Si en el colegio le dan prioridad al tema económico por encima de querer conocerme a mí o a mi hija, o saber que estaba yo por ofrecer, ah, no era el colegio al que yo me hubiera gustado postular.
Creo que Groucho Marx tiene una frase bien interesante que hoy día no la tengo, tendría que buscar específicamente, pero que decía que él nunca postularía a una organización que lo pudiera aceptar. O sea, él decía, a mí me gustaría una organización que sea tan exigente a la que yo no pueda llegar, pero si me piden de primera salario o me piden de primera que yo aporte una cantidad de dinero como esa, antes de saber cualquier tema de lo que iba yo a ofrecer, definitivamente no era. Y de hecho, afortunadamente no llegamos a ese colegio. Profesor, Ah, disculpe, la que hizo la dígame. pregunta fui yo, pero yo me refiero a que yo tengo una empresa y a mí me pasa que después de hacer el filtro de los candidatos con los cuales me voy a quedar para evaluar ya para entrevista, pasa que cuando los llamo, las dos primeras cosas que ellos me preguntan son eso, horario y sueldo. Entonces, yo se lo digo porque de la otra parte eso es lo que preguntan. Ah, ya Entonces, entiendo. No, no me estás haciendo la es pregunta como postulante, sino me estás haciendo la pregunta así es, como reclutador. como reclutador. Ya, perfecto. Tengo el nombre, he leído bien, Eddie. Sí, Eddie. Sí, Eddie, ya, soy Eddie. perfecto. Eddie. Sí. Y la pregunta tuya es, ¿qué cosa? ¿Cómo responder a estas personas acerca de esa inquietud? Claro, porque pasa que para mí puede calificar por todo lo que uno evalúa en el CV. Y quiero citarlo en la entrevista. Yo cito en la entrevista solamente a los que califican, como usted dice, ¿no? Hago Correcto. un match Match. y si no calza, no lo cito. Pero me Correcto. pasa que siempre me preguntan esas dos cosas. Entonces, yo también digo, desde mi punto de vista como empresaria, si yo cito a alguien, es porque obviamente quiero que forme parte de mi empresa, pero Correcto. pasa con los candidatos que el tema del sueldo y el horario hoy en día se ha vuelto dos variables muy, ¿qué le digo? Muy condicionantes incluso para ir a la entrevista. A mí Te me voy ha a... pasado que yo he Ujú. cito a cinco, va uno, y eso, si van. Entonces, eso también pasa, ¿no? O sea, por el otro lado me refiero, no sé, por el Te otro voy lado a, también pasa. Sí, te voy a contar y te voy a responder como emprendedor, ya no como reclutador. ¿Ok? Como emprendedor que puede contratar talento. ¿Ok? Probablemente, perdóneme el resto de chicos, voy a hacerlo lo más rápido. Te voy a poner dos cosas sobre la mesa y te voy a decir, toma tú la decisión, porque es lo que finalmente tienes que hacer. Pero yo no propondría matrimonio en la primera cita. O sea, yo no hablaría de esos temas todavía si es que no te he conocido correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el salario, seguramente Evi, coincidirás conmigo, puede tener cierto grado de variación y debe tenerlo, porque debe estar en línea sí con lo que la posición va a hacer, pero no es lo mismo que te postule a alguien que nunca ha ejercido con alguien que te viene con 3 años de experiencia y que ha sido un tigre en la chamba anterior. ¿Tú pagarías un poco más por un tigre que tiene experiencia? Yo sí. sí, Yo claro, sí. Entonces, el salario tendré que discutirlo contigo cuando te conozca bien y cuando sepa efectivamente que vale la pena conversar ese tipo de cosas. No te voy a hablar de matrimonio en la primera cita. Si claro. aún así, si aún así el postulante está muy preocupado por el tema de salario y el tema de horario, me está diciendo que, me está diciendo que está privilegiando su propia comodidad y sus propias condiciones y yo Ujú. no quiero tener un mercenario trabajando conmigo. O sea, alguien que esté simplemente pensando en que trabaja para un salario, lo voy a tener feliz el día 30 o 31 del mes. Pero del 1 al 30, cuando no hablemos de salario, este tipo o esta chica no va a estar tan contenta. Sí, Ya para mí se descarta solito. Si lo veo desde la ok. perspectiva, si lo veo desde la perspectiva de emprendedor, que también soy emprendedor, evidentemente, Ajá. te diría, mira, no es el momento adecuado todavía de conversar, pero gracias por contármelo. Y pongo una rayita y Ok. digo, esta persona Ok. no va. A mí que Claro, me y otra interesa, cosa que le ¿no? quería contar en el tema de la fotografía, a mí me ha Ajá. pasado que veo CVs y a veces mandan Oh, CVs con selfie. Entonces, mire, le bueno, digo, yo no. le digo como reclutador, porque de la otra parte, ¿no? Uno sí mira la foto del perfil, ¿no? Y pienso yo que si tú no tienes una buena foto de perfil, es mejor no ponerla. Es mejor no ponerla. Es Ujú. mejor, mira, en términos generales, mi recomendación siempre es no ponerla. O sea, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ser absolutamente sincero. Si el reclutador tiene el tiempo y las ganas de conocer cuál es tu rostro, te va a buscar en redes sociales y seguramente te va a encontrar.
¿Estamos de acuerdo? O sea, de esa no te puedes escapar. Así que mejor también manejen sus redes digitales, eso también es una recomendación que suelo dar, y tenganlas limpias. Pero en términos de fotografía, hay cada cosa que uno se encuentra que sales en una foto y has cortado a tu pareja acá en la mitad. O fotografías que son selfies vistas desde arriba en posiciones sensuales, que la verdad que son algunas de terror. Yo tengo, como tengo una cantidad grande, tengo casi un museo de estos ejemplos. Y no solamente pasa en la fotografía, pasa incluso en elementos más mundanos, en los que a veces no reparamos. Por ejemplo, el nombre de tu cuenta de correo electrónico. ¿Cuántas veces he entrevistado o querido entrevistar o me ha llegado un CV de alguien en que reparo que su currículum, su dirección de correo electrónico es tu princesita adorada @hotmail.com? Y me ha O la, pasado eso, profesor, que el Hotmail, ¿no? por ejemplo, cuando uno ve Hotmail, dices, no, 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 este ya está, o sea, ya uno lo descalifica y hay que tener mucho cuidado también incluso con el correo y la dirección. Es otra cosa que también se está evaluando mucho, la Hay dirección donde det- vive. Ujú. Mira, ese es un Eso también. tema, pero ese es un tema, a ver, ese es un buen tema. Y acá me puedo poner en los dos lados. Sí. Te voy a contar una historia chiquitita sobre el tema de la dirección para que veas lo injusto que puede ser desde un lado o del otro. Ujú. Yo vivía en un colegio que había comprado todas las casas de una manzana excepto una, la de un compañero mío. ¿Ya? Este compañero se parece mucho a la historia de Up. No sé si han visto la película de Up de los abuelitos, que compran todo, en un centro comercial compra toda la manzana excepto la casa de los abuelitos, que el abuelito no la quiso vender porque la recordaba a su esposa fallecida. Bueno, yo tengo un amigo que tenía así, su casa estaba enclavada en el colegio. El tema de la dirección puede ser absolutamente injusto si es que lo ves desde la perspectiva del postulante, porque las direcciones, incluso la calle de la dirección, puede ser un factor que te puede dejar por fuera. Es un factor de discriminación que puede ser injusto, ¿ok? ¿Por qué? Y te voy a contar lo que pasaba. A una de las discusiones que teníamos en el equipo de reclutamiento eran, oye, esta persona vive muy lejos, no va a llegar temprano a la chamba. Voy a volver a la historia de Api, la de a mi amigo. Mi amigo sacaba la cabeza de su casa y su cabeza ya estaba en el colegio. Yo vivía a una hora del colegio. Adivina quién llegaba más temprano. Yo que vivía una hora o él que sacaba la cabeza y estaba prácticamente dentro. Él, él. Porque siempre decía, 5 minutitos más, ya llego, si la hago. Y demoraba y demoraba y demoraba y no llegaba. Y no llegaba sistemáticamente. Y me reír, pues todos los compañeros se reían. Pero hay decisiones que se toman porque somos humanos, que pasan por, ay no, tengo el candidato A y el candidato B, los dos son buenísimos, pero este me ha puesto la dirección y vive en la punta del cerro. ¿Cuándo te recomiendo colocar la dirección? Si tienes certeza que esa dirección está cerca del puesto de trabajo, por si alguien piensa de esa manera. A ver, en el Perú tenemos una característica especial. El trabajador peruano es súper chamba, súper chamba. Y si yo tengo que recorrerme la ciudad de un lado para otro y soy responsable, y si ese camino me demora una hora, el peruano sale 2 horas antes y llega temprano, y llega temprano. Se las ingenia y llega temprano. Y a veces el que está ahí y que la tiene fácil es el que llega tarde. Hay elementos que a mí me generan ruido. Por ejemplo, estado civil. ¿Hace alguna diferencia que yo sé que esté casado o que sea soltero? Uno podría decir, bueno, el casado es más responsable que el soltero. Pero yo conozco casados que son absolutamente lo contrario. Esos elementos que son sensibles, la fotografía, la dirección, el estado civil, el número de hijos, si no aportan contar mi historia desde la perspectiva del postulante, si no aportan contar mi historia, no enriquece mi historia, les sugiero que no la coloquen. A mí como reclutador, claro, me ayuda, me sirve y tal, siempre que mi decisión no sea sesgada. Y como te digo, Eddie, en algún momento he tenido discusiones fuertes con el equipo de selección, de un equipo en el que yo me incorporaba, porque me decían, oiga, esta persona vive muy lejos, va a llegar tarde. Nada más el género, no solamente el género. Me pone J. León, no sé si será Jorge, Juan, gracias el género. No, es una chica joven además, así que seguramente en edad, seguramente va a concebir, va a tener hijos y eso lo va a dejar por fuera.
Es de una injusticia las historias que nos creamos y que nos inventamos, que por eso yo sugiero, no coloques nada que pueda provocar una lectura sesgada y limitada de tu currículum vitae. Que sea más bien tu capacidad, tu conocimiento, tu experiencia la que hable por ti y ninguno de estos criterios que te pueden dejar por fuera prematuramente de manera absolutamente injusta. Absolutamente injusta. Eso es. Gabriela, yo encantado, gracias por el tiempo que me han, les pido también disculpas, esto estaba pauteado para una hora, nos hemos pasado casi a una hora y media, pero es un tema enriquecedor, es un tema importante porque puede setear la vida de ustedes y la gente que los acompaña y la trascendencia de sus existencias. El tema de buscar chamba y de encontrarla en el lugar ideal es un tema en el que hay que invertir, y hay que invertir tiempo, y hay que invertir buena voluntad, y hay que hacerlo de manera inteligente. Así que Gabriela les va a contar un poco la asociación que tenemos ahí, por si ustedes quieren considerarlo. Pero independientemente de eso, muchísimas gracias por su tiempo, yo encantado. También a través de Gabriela les voy a compartir mi dirección de correo electrónico. Es más, la voy a poner acá en el chat. Si la desean, por favor, escríbanme. Yo encantado de poder absolver por fuera eh, alguna inquietud más que los pueda ayudar. Por el tiempo, por las preguntas, por su participación, muchísimas gracias, señores. Gabriela, estoy a tu disposición, ¿no? Por si Muchas deseas ahora. gracias, Giancarlo, por esta conferencia tan enriquecedora para todos nosotros. Como dices, yo voy a comunicarme con los asociados para poder difundir, ¿no? Esta nueva alianza que tenemos con Doctor CB, que puede enriquecerlos muchísimo más. Y próximamente les daremos más detalle con toda la información. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Giancarlo, por esta gran conferencia y nos vemos para una próxima vez. Muchas gracias, estimados. Encantado, éxitos. Nos vemos.